y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre. Estamos nuevamente en tu casa. Oramos para que tu palabra sea de bendición en nuestras vidas. Y también, Señor, que bendigas a tu pueblo en este lugar, como aquellas personas que verán esta transmisión. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, en esta oportunidad quiero hablar un tema que, de hecho, pienso hablar en otra ocasión sobre este tema. Las quejas, sobre el tema las quejas. Se dice que en cierta ocasión una familia cristiana estuvo en la iglesia, fue al un culto de domingo, y cuando salieron, iban a almorzar. Creo que llegaron al culto de las 10. Entonces fueron a almorzar a un restaurante, pero mientras iban, el esposo se iba quejando del culto, sobre todo la predicación. Dijo que la predicación había sido muy larga y muy aburrida. Entonces, pero luego la esposa dijo que el sonido estaba muy fuerte. Y luego la hija dice, el que dirigió la alabanza no pudo hallar el tono, ¿verdad? Y y luego la abuela dice que ella no entendió el sermón. Y ya cuando se iban a bajar, el niño más pequeño dice, por lo menos estuvo más o menos el show, dijo el niño. Para una cora que dieron, dijo, creo que es suficiente. Dando a entender que incluso la ofrenda que dieron fue muy poca, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar entonces sobre las quejas. ¿Cuántos de aquí nos gusta quejarnos? Usted sabe que la queja es algo que está, casi en todas las personas. Y en unos más que otros. Entonces, de hecho, la Biblia habla bastante de las quejas. Y es donde nos vamos a enfocar. En este texto que leímos, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Colosa, le dice, soportando los unos a los otros. Y luego, perdonando los unos a los otros. Dice que habla de dos cosas, porque no siempre todo va a estar bien. En un hogar no siempre todo está bien, en una iglesia no siempre todo está bien y no siempre nos va a gustar todo. Y mucho menos los hermanos. Es decir, que puede hacer que algunos hermanos a usted le caigan bien y a otros le caigan un poco pesaditos. Entonces, por eso es que dice aquí que hay que primeramente soportarnos los unos a los otros. Cuando usted no soporta a otro, lo que hace es quejarse, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les molesta y aún a mí me molesta que usted está escuchando el sermón y atrás están hablando. ¿Sí o no? Entonces hay razones a veces, ¿verdad? Y no dejan como escuchar, porque uno quiere estar escuchando allá, pero con el otro oído está escuchando lo que dicen atrás. Entonces hay muchas cosas, por supuesto, que nos pueden molestar a los creyentes. Pero aquí dice el apóstol Pablo que uno tiene que aprender, primero a soportarnos los unos a los otros y luego a perdonarnos los unos a los otros. Ahora bien, ¿por qué? Porque habrán cosas que nos van a molestar de los demás. Entonces, pero fíjese bien, dice, si alguno tuviere queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también
vosotros. Entonces, así tenemos que hacerlo nosotros. Entonces quiere decir que es muy probable que uno tenga queja con algún hermano, con alguna hermana, o con algún líder, con alguna persona de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer uno según la palabra? Si usted tiene una queja, y ya vamos a hablar qué significa la palabra queja, hay que perdonarlo. Así como Jesús nos perdonó a nosotros. ¿Cuántos hemos sido perdonados acá? Entonces, ¿qué significa la palabra queja? Primero se lo quiero leer en como lo dice la Real Academia. La Real Academia dice que queja es expresión de dolor, pena o sentimiento, resentimiento, desazón, acción de quejarse. Así lo define la palabra queja. Pero fíjese que esta palabra queja está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el hebreo, por lo menos, voy a mencionar dos. La primera significa, del hebreo anán, significa dolerse, quejarse, lamentar. Y el primer texto, que lo vamos a ver más adelante, está en Números 11:1. Ahí dice que el pueblo se quejó. Y la otra palabra es teluná, en el sentido de obstinación, rezongos, murmuración, queja, querella. Es decir, cuando una persona está hablando y hablar y hablar, usa esta palabra. Pero que está como enojada, está diciendo, está hablando cosas, a esto es la palabra teluná. En el sentido, dice, de obstinación, rezongos, murmuración, queja, querella. Ahora, en el griego también está la palabra monfé. Esta palabra significa culpar, falta, queja. Y esta la encontramos en el texto que leímos de Colosenses 3:13. Si alguno tuviese queja contra otro, entonces usa esta palabra. Dice culpar, falta o queja. Entonces quiere decir que uno siempre va a encontrar a alguien que de alguna manera le va a afectar sus emociones o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bíblicamente dice es perdonar a esa persona. Ahora, pero hay otra palabra, y esta palabra la encontramos en Santiago 5:9. Fíjense que bien, ahí se lo van a poner, Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Cómo es que uno se queja contra otro? Cuando usted viene y le dice a otro hermano, fíjense que la hermana o el hermano fulano de tal es así, o me hizo esto y esto y esto. Ahí se está quejando usted de otro hermano. Yo sé que esto aquí nunca ha pasado, pero dice, oiga bien, ¿cómo dice Santiago? Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. Oigan, imagínense cómo usa esta expresión. Oiga, he aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué le parece? O sea, que aún en el Nuevo Testamento dice que uno tiene que tener cuidado si tiene queja. Es decir, si usted es una persona que vive quejándose y hablando de otros hermanos. Eso, hablar de otros hermanos es quejarse. ¿Ve? Si habla de usted de un hermano, habla ¿verdad? Negativamente, eso se llama queja. Entonces Santiago dice, no se quejen unos a otros. ¿Para qué? Para que no sean condenados. ¿Por qué? Porque dice, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Es Dios. ¿Ve? Entonces es allí donde uno tiene que tener cuidado con la queja. Entonces, la verdad, amados, es que la queja es algo muy común en la vida de muchas personas y se encuentra en todas partes. Se encuentra en el hogar, pienso que en el suyo no, ¿verdad? Se encuentra en el trabajo, se encuentra en el vecindario, en las oficinas, en los negocios, en las escuelas, en los hospitales no se diga, ¿verdad? Y lamentablemente hasta en las iglesias.
Es decir, que las iglesias no están exentas de queja. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que no nos gustan. ¿Sí o no? Entonces, note que esto es muy importante según nos dice la palabra de Dios, ponerle atención si uno es una persona que vive mucho quejándose. Entonces, la queja es como el humo. Es decir, que una vez se expresa, la queja se expande. La queja se expande. Y va a contaminar o lo va a sentir muchas personas la queja. Entonces, así que las personas que pasan quejándose por lo general, tienden a alejar a los demás de sí. Es decir, si usted es una persona que se queja mucho, las personas no van a querer estar cerca de alguien así, que es muy quejista. Entonces, leí de una anécdota de una pareja que siempre se quejaban el uno del otro. Y ella se quejaba con sus amigas de su esposo. Y él se quejaba con sus amigos de su esposa. Ella decía que su esposo era como un perro Doberman. Y él decía lo mismo de ella. Entonces, y un día un amigo le dice, mira, no conocía el esposo, y un día la conoció y le dijo, ¿cómo decís que tu esposa es como un Doberman? Si tu esposa es bonita. Sí, le dijo, ella es bonita, pero es como un perro. Le dijo, ¿por qué? Desde que amanece comienza, le dijo, a ladrar. Y pasa ladrando todo el día y en la noche te desconoce. Entonces, ¿qué quiero decir? La queja es algo que puede afectar la vida de alguien, o el contorno, o la convivencia de parejas. Por eso es importante entender que la queja puede ser muy fastidioso para alguien y para las personas sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahora, si la queja realmente molesta a las personas, ¿cuánto más a Dios? Ya lo vamos a ver en la Escritura, porque a Dios le molesta a la persona que es quejista. Entonces, veamos este caso. Números 11:1. Mire lo que dice acá. Números 11:1. Está en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Números 11:1. Bueno, yo lo leo. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Ahora bien, vemos acá, hermano, en este texto que esto habla cuando el pueblo de Israel, de hecho, ¿verdad? Iba por el desierto, y cuando tuvieron las malas noticias, ¿verdad? De la tierra prometida y todo eso, dice que comenzaron a quejarse. Entonces, veamos esta escritura, Números 21:4 y 5. Números 21:4 y 5. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Y oiga esto, además, detestamos este horrible maná. Úpale, hermano, eso sí es bien duro, ¿no?
Entonces, dígame usted cómo veía Dios eso. Imagínense que el maná, por supuesto, era en el desierto, pero el maná era una comida que era un milagro de todos los días. ¿Y qué es lo que decían ellos acá? Si usted ve, dice que ellos se quejaron, pero además dice, detestamos este horrible maná. Ahora, piensa entonces cómo iba a reaccionar Dios al ver que en vez de agradecimiento había queja. Claro, era difícil, me imagino, ir en el desierto. No tenían la comida que ellos esperaban, pero el desierto no era el final de su camino. El desierto era una prueba, era un lugar donde iban a transitar y que Dios tenía algo nuevo para ellos. Ahora, miremos lo que Dios hace en el versículo 21:6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Ahora, ¿por qué cree que Dios les mandó esas serpientes venenosas? Porque se quejaron. Es decir, porque ellos en vez de agradecer, en vez de orar pidiendo a Dios ayuda, misericordia, lo que hacían es quejarse. Porque una cosa, fíjese bien, es que alguien ore y le pida a Dios, Señor, ayúdame, provéeme, ¿verdad? Ten misericordia. Pero no vemos que el pueblo orara. ¿Qué es lo que hacía en vez de orar? Quejarse. Y una cosa es que alguien se queje y otra cosa es que ore. Pero no de la manera que ellos lo hacían, porque ellos estaban diciendo que la comida que Dios les daba, eso era un fastidio. Esa comida era horrible. Entonces, aquí lo que Dios dice, les envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba mucho. Entonces, vea usted, quiere decir que el pueblo escogido de Dios, ese pueblo que había salido de Egipto, como no tenía un corazón correcto delante de Dios, Dios los castigó. Ahora, yo sé que estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿será que Dios puede aguantar la queja de uno también? ¿Será que a Dios le gusta? Si ya vemos que en el Nuevo Testamento habla también de la queja. Entonces, fíjese, amado, que la queja trae consecuencias. Y aquí vemos que acarrea el juicio de Dios. Mire lo que pasó con el pueblo. Números 14, 27 hasta el 30 lo leemos. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí, ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré que ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo les juré darle, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Por qué ellos no entraron? Porque muchos se quedaron. ¿Sí o no? Dios dijo no. Todos los que hablaron, dijo, todos se van a morir. Y les puso la edad, dijo que todos los de 20 años arriba, todos van a morir. Entonces, por eso es que las personas, cuando iban en el desierto, no había día que la gente no muriera. Imagínense, 40 años la gente, mire, a Josué y Caleb les tocó de lo más pesado andar enterrando tanta gente. Porque los enterraron a todos, porque son los únicos viejos que sobrevivieron. Claro, Moisés llegó hasta la frontera, digamos, pero de ahí, amados, los únicos viejos fueron. Y Dios dijo, ¿por qué razón?
O sea que, imagínense, como ellos hablaron mal y se quejaron, Dios dijo, bueno, todo me lo voy a acabar. Y así pasó. ¿Por qué? Por quejosos. Ahora, si usted ve en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 10, confirma esto que dice ahí también. Está hablando de lo mismo. Mire lo que dice. Esta es la Reina Valera 60. Mire lo que dice aquí. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era el reposo? La tierra prometida, la tierra de bendición. Entonces, por esa situación, por esa causa, dijo Dios que no iban a entrar y no entraron. Quiere decir entonces que la queja roba las bendiciones. Así de sencillo. Que Dios tenía la tierra prometida, pero ellos dijeron no. Ellos se quejaron de Dios. Entonces, así que Dios le recuerda a las nuevas generaciones que quejarse es algo malo delante de Él. Mire lo que dice Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué dice que hay que hacer todo sin murmuraciones y contiendas? Porque alguien puede hacer las cosas, pero hablando. Hablando, quejándose. Eso se habla. Es decir, alguien que hace las cosas, es decir, servir o hacer cualquier otra cosa para el Señor, y lo hace, dice, tenemos que hacerlo sin murmuraciones y contienda. Ahora bien, como el pueblo había despreciado el maná, entonces fue castigado. Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. Siempre la Nueva Traducción Viviente. Ahí dice, mire. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Entonces, note, todo es que una persona comience a quejarse y que hay otro que lo acompaña. Eso sucede así, porque como que alguien levanta el ánimo de otro, ¿verdad? Para que comience. Entonces dice que era gente extranjera. Note, los que iban para la tierra prometida no eran solo hebreos. Iba gente egipcia y quizás de otras naciones se habían mezclado ahí, como dijeron, vamos a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces dice que esa gente extranjera comenzó a quejarse de la comida. Y entonces, y el pueblo también dijo, si tuviéramos un poco de carne, ¿verdad? Versículo 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Usted puede ver que esta comida es antigua, ¿verdad? Pero quizás esos melones eran de los buenos, yo no sé, pero los melones de hoy ya no sirven, las papayas tampoco casi sirven. Entonces, porque todo lo han arruinado. Pero fíjese bien, dice que este pueblo, como no tenía esas cosas, no tenía melones, no tenía papayas, no tenían puerros, dice, no tenían cebollas, no tenían ajos para cocinar. Es decir que ellos les extrañaban todo eso de Egipto. Y mire el versículo 6. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Y oiga esto, amado. Hasta hemos perdido el apetito. Eso sí está tremendo, ¿no? ¿Qué le parece? Oiga, está diciendo, mire, qué tremendo, mire, ¿cómo ya teníamos? Y oiga, dice de gratis. Y era mentira, amados, si ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos, así que no tenían de gratis las cosas. Realmente ellos eran serviles del faraón. Entonces, y dice que hasta el apetito se le había quitado, ¿no? ¿Qué le parece?
Entonces, esto es bien tremendo, amados, cómo Dios miró esta situación en el pueblo. Por eso, óigame, Dios decidió enviarles carne, pero fue carne de juicio. Porque, óigame, una cosa es pedirle algo de buena forma y otra cosa es pedirla quejando. Mire lo que dice Números 11, creo que es 11:18. Sí, aquí lo tengo mal. Mire lo que dice. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó, ¿el qué? Sus oraciones, dice, ¿va? Óigame, amado, Dios oye, óigame, no dice aquí las oraciones, los quejidos. Note bien. Dijo, Dios ha escuchado la oración, ¿verdad que no dice así? Dice, vea, dice, ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. ¿Qué le parece? Entonces ellos se lamentaban. Es como hermanos que pueden decir, mire, yo cuando estaba en el mundo me iba mejor. Y entonces así estaban ellos, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, dice, yo cargaba billetes, dicen. Entonces así estaban estos, que se quejaban de que les iba mejor allá en Egipto. Ahora dice, ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Ahora, aquí Dios le estaba demostrando que Él sí podía darle carne, pero no de la manera que lo estaban pidiendo. Porque una cosa es que los hijos, por ejemplo, hagan un berrinche para algo y otra cosa que lo pidan de buena forma. Y estos estaban como los niños así, haciendo un berrinche, ¿verdad? Tal vez así por ejemplo, cuando un niño estaba a llorar y llorar por algo que tal vez, y usted quiere sonárselo. Entonces, y Dios dijo, bueno, ustedes están llorando por carne, les voy a dar. Pero dice, y óigame, no iba a ser como dijo un día, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes completo. Oiga, dijo hasta que les produjera náuseas. Y de hecho usted sabe que así fue. Fue la ocasión cuando Dios les envió codornices, que dice que el que menos recogió fueron 10 montones. Creo que Dios llamó toda la codornices de todas las partes y la reunió en un solo lugar. Ahora piense cuánta gente iba por el desierto. Si de Egipto salieron 600,000 de a pie, porque unos iban de un camellos, otros iban en burros, qué sé yo. Entonces, imagínese usted, más o menos hubiera ido quizás 1,5 millones, algo así. Pero ahora, y que comiera tanta gente carne, entonces eso significa que para Dios no hay nada imposible. Es decir, Dios puede proveer, pero no de esa manera. Es decir, que Dios quiere, amados, hacer milagros, pero que uno realmente lo pida de la manera correcta, no así haciendo berrinche, porque entonces, así que imagínese usted aquí cómo ellos estaban quejándose que semanal hasta el apetito les habían perdido ya y que pues estaban hastiados de comer eso. Entonces, aquí vemos que Dios le respondió, pero dice la Escritura que después, amados, viendo el juicio de Dios para ellos. Dios los castigó por eso. Porque dice, amado, que la carne hasta por las narices les salía. Entonces, fíjese bien, ¿qué hace la queja en una persona? Amado, la queja roba la paz. La queja roba el gozo.
La queja le roba incluso la fe, el amor, la alegría, el optimismo, el compañerismo y la comunión entre hermanos. Es decir, que una persona que mucho se queja está perdiendo mucho. ¿Ve? Entonces, así que una persona que se queja ni es feliz ella, ni es feliz a los demás, ni hace feliz a los demás. ¿Por qué? Por lo mismo de la queja. Entonces, la queja realmente roba las bendiciones. Y esto lo vemos acá. Tenemos un ejemplo en la Escritura. Quizás podríamos mencionar varios de ellos. Usted ha de recordar cuando David llevaba el arca a Jerusalén, que la traía de la casa de Obed-edom. Y dice la Escritura que él iba, amados, danzando, iba haciendo gran fiesta, la gente, amados, alabando a Dios con algarabía. Y cuando llega a la ciudad, su esposa Mical dice que lo estaba viendo por la ventana. Entonces cuando él llega a la casa, entonces él llegó pues con tremendo gozo, ¿no? Pero ¿y qué cree que pasó? Como la esposa no fue, no lo acompañó, amado, sale con la espada desenvainada y le dice: qué desvergonzado, mira cómo te viste delante de la gente, y comienza a decirle. Y usted sabe, ella habló todo lo que quiso. Y él, por supuesto, él le dijo, ¿verdad?, por qué razón lo hacía. Y entonces, ahí vemos que ella, en vez de gozarse, lo que hizo fue tener esa queja en su corazón, ese resentimiento, y decírselo, y criticaba la danza de David. Entonces, y eso, amados, ¿qué le trajo beneficio a ella? Ninguno. El año pasado vimos un poco de eso, que de hecho ella fue una mujer que dice que quedó estéril hasta su muerte, fue estéril. Algunos piensan que David ya nunca se llegó a ella por lo mismo. Entonces, otro ejemplo que tenemos está cuando Job perdió todo. La Biblia dice, amados, que Job, usted sabe, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Lo único que no perdió fue su esposa. Entonces, pero ¿qué pasó con la esposa? Cuando lo vio en esa condición, lo que le dijo: maldice a Dios y muérete. Como quien dice: mira, tú le has servido a Dios, tú has sido una persona muy correcta con Dios, y ahora mira cómo estás. Entonces, aquí vemos lo que le pasó a esta mujer, ¿verdad? Bueno, de hecho ya no se vuelve a mencionar en la Escritura. En el Nuevo Testamento encontramos un caso cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén. Dice que los niños cantaban y ellos, amados, estaban pero alegres. ¿Y sabe qué es lo que hicieron los fariseos, los religiosos? Decir que callaran a los niños. Y les dijo: mira, ¿no has oído que de la boca de los niños Dios fundó la fortaleza? Ellos estaban, amados, en vez de estar gozosos que llegaba Él, óigame, los niños estaban gozosos que Jesús había llegado y quería callarlos. Entonces, note cómo siempre personas buscarán razón para quejarse, para hablar cosas negativas, para criticar. Entonces, ahora, ¿cuál puede ser la cura para la queja? Fíjense bien, amados, que realmente cuando uno, como dije, este es el principio de otros temas que voy a hablar siempre de la queja. Cuando alguien tiene la queja como costumbre, no le será fácil. No le será fácil. ¿Por qué? Porque, de hecho, una persona quejosa es porque no tiene un corazón agradecido. Y una de esas cosas, amados, que puede ayudar para evitar la queja es la alabanza. Y eso trae bendición. Hay muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando la alabanza por lo general está relacionado con las bendiciones y con la victoria.
Cuando Israel, por ejemplo, iba a derribar los muros de Jericó, Dios les dijo que dieran una vuelta durante 7 días y el séptimo día dieran 7 vueltas. Y al último día ellos gritaran mientras los demás alababan. Los sacerdotes tocaban sus trompetas, el pueblo, amados, iba a gritar, iba a alabar, y precisamente tuvieron la conquista de Jericó. Entonces, la Biblia dice en cierta ocasión, allá en 2 de Crónicas 20, que cuando que Josafat derrotó a los de Moab y Amón, ellos lo que hicieron nada más fue alabar al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos incluso también que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué estaban haciendo ellos? Quejándose porque estaban presos ahí, después que los habían castigado mucho. Dice que ellos alababan a Dios a medianoche y la gente los escuchaba. Y óigame, y ahí fue que vemos que un terremoto y Dios les dio la libertad. También en el libro de Job encontramos nosotros que cuando Job había perdido su salud y todo lo demás, sus hijos y amados, mire, ¿sabe qué es lo que hizo Job? Y con este texto terminamos. Job 1:21, mire lo que dice ahí. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? La Escritura, amados, nos dice claramente que una de las cosas que Satanás quería es que Job blasfemara. Y lo logró. Aquí vemos, por supuesto, que Job dice que en esa condición, ahora piense usted un hombre que perdió sus 10 hijos, amado. Perder su posición, estar como una llaga, porque esa sí era una llaga podrida, amado. Entonces, imagínense estar en esa condición. ¿Qué es lo que hizo? Se rasuró, se puso luto, se echó ceniza sobre su cabeza y dice que adoró. ¿Y qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Pero qué quería Satanás? Que él se quejara contra Dios. Dijera: qué bárbaro, Dios, mira cómo me tenés. ¿Qué estaba diciendo? Él reconocía que todo lo que tenía lo tenía por la misericordia de Dios. Y dijo: si Dios me lo ha dado, significa que Él me lo puede quitar. Así que Él sabe qué es lo que va a hacer. ¿Qué le parece? Es más, ni siquiera el diablo culpó. Aunque el diablo era el culpable, pero porque Dios le había dado permiso. Pero imagínense, Job dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si usted ve en el versículo 22, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que Job sabía que Dios tenía un propósito. ¿Qué le parece? Es decir, que cuando hay una prueba, hay una tribulación, hay cosas que no nos gustan, siempre hay algún propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Job? Dios le devolvió el doble. Dios lo prosperó. Entonces, así que, ¿alguien aquí ha pasado una prueba más terrible que Job? O como Job, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿será que en medio de la prueba, en medio de la lucha, Dios encontrar alabanza en nosotros? ¿O somos de las personas que desde la mañana comenzamos a quejarnos? ¿Sí o no? Porque le digo, hay personas que se quejan por todo y, como dijo alguien por ahí, y por nada, ¿verdad? Sí. Si hace frío, porque está haciendo frío. Si hace calor, porque hace calor. Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. ¿Qué hacemos hoy con el tráfico, por ejemplo?
Quejarse, ¿en qué ayuda? La pregunta es, ¿en qué ayuda la queja? Dígame. Yo he escuchado que las personas que van a dar a luz, yo he escuchado algún par de personas que cuando están allá, las personas que más se quejan menos caso le hacen, dicen, en el hospital. No sé si hoy cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces quiere decir que la queja no ayuda en nada. ¿Sí o no? La queja no ayuda en nada. Y aquí lo vemos en la Biblia. Primero, que Dios dice que no hay que quejarnos. Porque esa queja puede ser algo continuo y que se vuelve un hábito. Y que la persona siempre vivirá quejándose. Porque no tiene, porque tiene que... Por todo. Y eso sí es cuidado. Sobre todo en un creyente. ¿Por qué? Porque uno, dice la Biblia, que hay que dar gracias a Dios en todo. ¿Damos gracias a Dios en todo? ¿O nos quejamos en todo? La Biblia no dice eso, ¿no? Pero la Biblia no dice que hay que quejarse en todo, sino que hay que dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Fíjese bien. Entonces, mientras que la queja es algo que Dios dice que a Él no le gusta la queja. Entonces, ¿por qué no cambiamos mejor la queja por oración? Pues, si usted en vez de quejarse ora, ¿no daría mejor resultado? Sí. Por ejemplo, si usted tiene un jefe que es mero difícil, ¿qué hace con quejarse? Mejor ore. Porque puede hacer que lo que Dios está tratando es con su carácter. ¿Sí o no? Dios puede estar. La cuestión es que nosotros la agarramos contra la persona y a lo mejor Dios nos está puliendo. Yo tengo unos vecinos por ahí que ahí por una acera que está pegada a mi casa, llegan a ponen venta. Y un día le fui a reclamar porque pues están pelando la pared de la casa. Y me dice, mire, me dijo, pero la acera no es suya. Sí, no es suya, pero la casa sí, le dije yo. Y después, por supuesto, yo ahí lo he dejado. Mi esposa dice, mira, que hoy han puesto mesas más para acá, dice. Hoy ya no me molesta, yo que la arruine de todos modos. ¿Por qué? Porque tiene que ver un momento uno donde puede ser que Dios esté tratando con el carácter de uno, ¿no? Como le he contado que tenía un vecino que él tenía un pickup, doble cabina, y ahí lo dejaba enfrente, ¿verdad?, de su casa. Por supuesto, estaba en su lugar. Y a mí me costaba meter mi carro por ese pickup. Pero yo como sea, yo nunca, al principio comencé a quejarme, pero después, no, dije yo, así voy a aprender a manejar bien y meter este carro aquí. Y así lo hacía, lo metía bien. Me costó, pero lo aprendí a meterlo bien. Entonces, y nunca me enojé con él. No le dije, mire, vecino, usted, ¿verdad? Le podía hacer de buena forma decirle. Pero dije, él está en su derecho. Le dije yo, ¿para qué me voy a quejar? Y, ¿sabe qué? Yo le conté un día que lo prestó a un amigo, tuvo un accidente y se lo desbarataron. Después ya no vi el carro ahí. Pero ya no me afectaba lo del carro. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan, pero puede ser que Dios ahí esté puliendo nuestro carácter. Y si uno puede tener esas dos opciones, o supera esa situación, o vive quejándose toda la vida. Pero yo quiero decirle una cosa, la queja no resuelve nada. Sí, no, la queja no resuelve nada. ¿Ve? Y es más, Dios está en contra de la queja. Entonces revisemos. Usted es de las personas que se quejan por todo. Piense. Se queja siempre de la vecina que puede ser musicón y usted dije, cuando tenga dinero voy a comprar un aparato fuerte y ponérselo yo aquí, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Orar y de juro, mire, va a haber momentos que ya no van a poner ese musicón. Pero si usted se enoja, óigame, si usted se enoja y si vive quejándose, eso se alarga. ¿Por qué fue que, amados, Israel se tardó 40 años? Por la queja, hasta que murieran todos. ¿Ve? Quiere decir que la queja alarga el problema.
Si usted cree que lo va a solucionar, no lo soluciona. La queja alarga la situación. Así que mejor comience a partir de hoy y revise todos los días. En vez de estarse quejando, comience a dar gracias. Sea agradecido. Y diga, Señor, mira por mi jefe, mira con mi compañero de trabajo. Porque hay compañeros que son difíciles. Yo tuve compañeros difíciles de trabajo. Y un día otro de mis compañeros le iba a dar duro a él porque me estaba fregando a mí. Entonces, así es. Los creyentes tenemos que aprender como era Jesús. Manso y humilde de corazón. Y los que son, dice, y entonces las personas hayan descanso. Porque aprenden a descansar en Dios. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.